Los periodistas internacionales están con mucho trabajo. ¿Cómo estás viendo vos esta nueva dinámica internacional que yo creo que se instala a partir del 3 de enero con la invasión de Donald Trump en Caracas y la sucesora, el posterior ataque a Irán coordinado por Israel y Estados Unidos? Bueno, que estaba cantado. O sea, nosotros a veces repasamos, igual te impacta. Sí. Ponele que te estén por echar del laburo, tenés claro que te van a echar del laburo, el día que te echaron del laburo, por más que vos vieras que te iban a echar del trabajo, capaz que veías que estaba cantado. Acá estaba cantado. Nosotros tuvimos congreso en diciembre y una de las tesis iniciales del congreso, un mes antes de que se diera la invasión a Caracas, era la humanidad vive uno de los momentos más peligrosos. Y eso lo referíamos en 7, 8 ítems. Ítem número 1, decir, bueno, tenés un imperio en un declive pronunciado, un declive que no veía nadie, ¿no? No veía nadie. Yo participaba de la idea con muchos compañeros de los que estudiaban el tema más en profundidad. Yo recuerdo Samir Amin, el egipcio que enfocaba mucho los temas de geopolítica. Él separaba una premisa que muchos continuábamos, que era, hay una tríada, que es Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, que ha concentrado tal nivel tecnológico, comercial, financiero, militar, mediático, que hace imposible que nada de la periferia emerja. Y cuando sostenía esto el egipcio, en el año 90, estos 3 centros de poder representaban el 80% del PIB mundial. Y China no llegaba al 2%, 90%, o sea, antes de ayer, ¿no? Y hubo un fenómeno que es el que genera la mayor tensión, que es la emergencia china. Pero no solo, la emergencia de Asia, digámosle. O sea, para el Banco Mundial, los 7 principales países en términos económicos para el 2050 va a estar Estados Unidos segundo o tercero, disputando ahí con India, pero ninguno europeo. Es una cosa extrañísima. Europa entera, que era el 32% del PIB en el 90, va a llegar a ser menos del 10% del PIB en el 2050. ¿Cómo cae tanto Europa? Bueno, ¿Qué les pasó? Hay un proceso de emergencia que es indetenible, ¿no? ¿Qué papel cumple ahí la desindustrialización, no? O sea, que las empresas principales hayan mandado, sobre todo Sí, en los 80, claro, 90, pero las me fábricas. parece que eso fue un inicio. Porque en principio decía, bueno, acá lo que es la gran fábrica del mundo. El problema es que China no quedó solo en la gran fábrica del mundo. Ya hay un documento que me parece que es bueno atender, que es el de ASPI, el think tank australiano, que además es pro-occidental, que estudia todas las publicaciones, miles de publicaciones académicas, eran 66 ahora de las 74 tecnologías críticas. Y esto en el 2000, Estados Unidos lideraba en el 90% de las tecnologías críticas. El año pasado, en el 90% lidera China. Las tecnologías críticas son las que dependen de ella. Bueno, en robótica 9 veces más que Estados Unidos. O sea, en el 2000 China equipara la cantidad de graduados en computación que los Estados Unidos y el año pasado multiplicó por 7 la cantidad de graduados en computación. O sea, no es solo un problema de lo fabril, es claramente lo fabril. Las exportaciones chinas son 9 de cada 10 son bienes y 1 de cada 10 servicios, o sea, es claramente lo fabril, pero es el principal socio comercial o financiero de 150 países. El primer elemento, los imperios en declive se tornan más agresivos, particularmente con sus zonas de influencia. Esto pasó siempre, ¿no? Bueno, siempre hubo agresividad sobre las zonas de influencia, a veces con o sin declive, pero en los momentos de declive es mayor la tensión. Segundo componente, la carrera armamentística, el gasto militar. Ahí el último estudio de este año, pero viene siendo una constante, de Instituto de Estocolmo para la Paz, que es el que estudia el más riguroso en estudio de la carrera armamentística, ubica que trepó un 41% el gasto militar de los Estados Unidos del total global a un 41%, más que las 10 potencias que vienen atrás. La presión de Trump a la OTAN para que suban al 5% del gasto militar y el anuncio de Trump de multiplicar un 50% del gasto militar interno, ubica esto en términos de demencia. Es decir, bueno, tenés un imperio en declive, históricamente agresivo, históricamente intervencionista y además con incremento potencial del gasto militar. Es como una especie de keynesianismo militar también, sí, ¿no? Es la forma es lo que pasó a la mover salida de la crisis del 29. la economía. O sea, eso de que la historia no se repite pero rima, que es una frase genial de Mark Twain, gran escritor y fundador de la Liga Antiimperialista. O que primero como tragedia y después como farsa. Eso que decía Marx. Tal cual, si tenés un componente. Tercer componente, esto se da además
en un momento donde la capacidad biofísica del planeta colapsó. O sea, el drama ambiental, ¿no? Los estudios biofísicos van corriendo cada vez más el momento del año donde ya te gastaste todo lo que podías consumir, ¿no? Claro. Era en septiembre, después en agosto, este año va a ser en julio. O sea, qué esperanzador esto que me decís. es terrible, pero no, peor no todavía. hace tanto que empezó a ser Sí, en diciembre. el metabolismo, claro, del planeta. Pero además, atado con esto, hay otro informe que es contundente en el sentido de lo dramático, que en su momento nos alertó y nos ponía los pelos de punta, 2008, también un estudio de Estocolmo de científicos que colocaban los límites ambientales, cuando se da lo del cambio climático, el uso del suelo, las entidades raras, la capacidad de la biosfera. Y teníamos 3 de esos límites desbordados. ¡Opa! Miren que ya hay 3 que están desbordados. Después eran 5 en el 2003. Después eran 6 en el 2023. Y el año pasado eran 7. O sea, está fumando el planeta, amigo, en pipa. O sea, ¿y eso qué genera? Pero por suerte estamos yendo a la Luna. Claro. Para ver si podemos extraer metales preciosos. Pero imaginémonos que la disputa por los recursos naturales, que es intrínseca a un sistema que tiene una lógica imperial, ¿no? Que tiene una lógica imperial. Las posibilidades de que el imperialismo resuelva esta contradicción, respetando el orden internacional que nació de otra correlación de fuerza, la salida de la Segunda Guerra Mundial, después me gustaría decir un par de cosas de esas, que hoy no existe, no es esa la correlación de fuerzas, bueno, muy complejo. Cuarto componente, bueno, tenés además una lógica imperial históricamente racista. Entonces, no es admisible para el imperio anglosajón supremacista admitir supremacía china. Claro. No es admisible, o sea, no entra en la cabeza. ¿Cómo esos campesinos que Claro, comen arroz? es un Si trabajamos para Estado-nación nosotros. Claro. fundado sobre la base de la esclavitud y el racismo, ¿no? Tanto que murieron más norteamericanos en la Guerra de Secesión que en las 2 guerras mundiales. Y después de la Guerra de Secesión, vieron las leyes Jim Crow que mantenían la esclavitud más o menos. Hay un dato que es muy importante, una investigación reciente de la BBC que analiza los linchamientos, que fueron miles en Estados Unidos, del 900 hasta la década del 50, del 60, y dice, había más población blanca que afro, pero los linchados, por cada linchado blanco había 17 linchados afro. Sí. Y además eran celebraciones, o sea, los linchamientos. Bueno, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos había 30 estados que tenían prohibido el matrimonio interracial, antes de ayer. Sí. Y los experimentos con seres humanos en Alabama con población afro siguieron hasta el año 72. Y las leyes raciales en Alabama hasta el 2000. Y el racismo hasta hoy. Pero lo que entiendo es, y también se expresa el racismo con el inmigrante. Pero no es Trump. O sea, Trump es la expresión más desnuda, digámosle, de esa historia, pero que es una historia larga, bueno, o sea, la historia del supremacismo. Lo quinto, es un imperio educado, la lógica imperial, no el pueblo estadounidense que hay mucho en la calle peleando, mucho más que, capaz que nunca peleando. Educado en que el mundo es de ellos. Hay un libro de Jorge Mafú, La frontera salvaje, que rescata una frase que es muy didáctica de Webster, en el año 1851, que dice: hay que entender que la providencia puso nuestros recursos naturales en distintos países. Claro, no es que sean de ellos, es que está. Los puso ahí. No tiene sentido que Japón, dice ahí, tenga la cantidad de carbón que tiene. Y después en el 54 van con 10 buques de guerra a vaciar el carbón japonés. 100 años después, George Kagan, que es el asesor principal para un documento que es el que explica la estrategia norteamericana hacia América Latina, que es el documento de seguridad nacional número 68. Este documento fue desclasificado en el 75. La ventaja que tenemos ahora es que más o menos, puede haber mucha cosa secreta, pero más o menos te dicen todo lo que están haciendo. Sí, sí. O sea, Trump dice, es muy el petróleo es mío, sí. el país es mío. Sí, no hay que desclasificar nada, lo escribe en Twitter. Sí, Chau. sí, claro. Pero bueno, se fundamentan lo mismo. Nuestros recursos naturales, sostiene, están en el hemisferio. Ahí están nuestros recursos naturales. Y lo segundo dice, dejémonos de esto de los derechos humanos. Porque está esta tesis, este esquema de los neoreaccionarios apoyados en la Ilustración Oscura, que avanzan de la ideología de género a la ideología de los derechos humanos. O sea, todos los derechos humanos son ideología y es lo que hay que arrasar. Pero ya este individuo lo sostiene ahí con mucha sinceridad. Dice, no llegamos a ser el 6% del planeta y tenemos el 50% de la riqueza. Eso no se sostiene si no establecemos un control, dominio militar. O sea, la lógica de la desigualdad hay que sostenerla e inspira la estrategia de dominación que tuvo otro costado en la Operación Gladio.
Bueno, tenías este costado. Después tenías temas internos, bastante notorios. Es casi una constante. Presidente estadounidense que está mal en las encuestas, guerra. Inicia una guerra. Sí, tal cual. Guerra. Claro. ¿No? Y a Trump no solamente le va mal en las encuestas, sino que es un condenado de la justicia. Condenado de la justicia que se indultó a él. Pero después aparece mezclado con todos los archivos Epstein, ¿no? Quienes investigaron a Epstein del FBI, no yo, no es una teoría conspirativa mía, es algunos de los que investigaron del FBI, además sostienen que Epstein tenía vínculos con el Mossad. Él se mete en una guerra ahora que tiene mucho interés Israel en esa guerra. Pero pasa todo esto. O sea, da la sensación que lo lleva Israel a la guerra. Sí, paga 0,5. Pero de hecho, vos tenías hay un a Trump artículo metido hasta las orejas con los archivos Epstein, además como componente. Hay un otro artículo, elemento. perdón, Oscar, del New York Times que se llama Cómo Trump nos llevó a esta guerra y cuenta justamente que fue Bibi Netanyahu quien le presenta un plan para terminar con el régimen y todo el aparato de inteligencia estadounidense, el vicepresidente, Marco Rubio y demás, todos estaban en contra de iniciar esta guerra y aún así, por la presión de Netanyahu, Trump decide iniciar esta guerra. Por la presión o por el amiguismo, pero está documentado eso. Bueno, y último componente es que tiró su piña más fuerte en términos comerciales, o sea, ponerle aranceles exorbitantes a China. El resultado del año pasado fue que el comercio entre China, las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 20%. Sin embargo, las exportaciones de China fueron récord. O sea, le tiraste la piña más fuerte que podías pegarle en términos comerciales, es decir, te cierro, tus productos no ingresan, y el resultado que tuviste es que distribuyó el comercio por el mundo, quedó en una condición de más agresividad en dos planos. Las rutas comerciales, la ruta principal es la del Ártico, por eso la obsesión con Groenlandia. Otra ruta comercial principal es Panamá, y lo que hace el año pasado es militarizar el canal. Es un hecho que acá increíblemente ha pasado desapercibido. No se habló. No se habla, es que uno se pelea con los medios, pero para ponerte un ejemplo del no se habla, hace ya como 3 semanas que ilegalizaron una revolución ciudadana en Ecuador. O sea, yo me imagino un gobierno de izquierda que ilegaliza a la oposición, que en el peor de los casos tuvo el 45% de los votos, ¿no? Dicen que hay fraude. Y no le preguntan si es un dictador. Nos estarían preguntando. Imagínate que Lula ilegaliza la corriente del bolsonarismo. Bueno, Bolsonaro justo está preso. Sí, está preso por la justicia, ¿no? Acá lo que tenés es un componente de ilegalización Y Lula también estuvo preso por la justicia. No se puede presentar. Bueno, pero lo de Panamá es que se firmó el acuerdo de la Ruta de la Seda, Trump le mete tropas, lo obliga a romper el acuerdo, lo obliga a ir para atrás con los puertos chinos, firma un memorándum, Murilo, de que los buques norteamericanos pasan gratis y a Trump no le alcanza. Dice, no, señor, ¿no te das cuenta que el canal es mío? Y sigue con las tropas ahí. Es una cosa que es una salvajada. Increíblemente, no tenemos una reacción aún proporcional al tamaño de la salvajada. O sea, yo creo que hay un golpe de Estado global que en otras condiciones tendríamos que estar convocando una huelga general de todos los trabajadores del planeta para evitar la catástrofe, porque además muchas cosas se parecen respecto a, sobre todo, la Segunda Guerra. Hay cosas de la Primera y la Segunda Guerra que tienen que ver, ¿no? El expansionismo, las cuestiones del racismo, las lógicas de la diplomacia frente a la barbarie. Pero la diferencia fundamental con hace 80 años atrás es que un enfrentamiento actualmente, hay un estudio de la Universidad de Columbia del año 2019 que sostiene que en las primeras horas habría 91 millones de víctimas. O sea, es incomparable la capacidad de destrucción que tiene el planeta hoy, sí, claro, con la que era hace 80 años atrás, ¿no? No se puede mirar de lejos una guerra hoy. No. Primero, hoy en día estamos todos fritos. nunca hay que mirar de lejos una guerra. Yo no creo que el Uruguay ante el fascismo fue neutral, porque el Uruguay también fueron los uruguayos que fueron a pelear por la República Española, los que juntaron solidaridad. Bueno, es cierto que como Estado le declaramos la guerra a Alemania cuando ya estaba todo el pescado vendido. Pero Uruguay fue también lo otro. O sea, a ver, Antolín es el único que murió en un campo de concentración nazi y antes peleó en la República Española, después estuvo en un campo de concentración a salida de los franceses que te cuidaban más o menos ahí, y después se fue a pelear contra los nazis, terminó en un campo de concentración y era un republicano, muy sepultado por la historia, minero aparte. ¿Qué quiero decir? Que también eso existió, ¿no? Digo porque cuando decís, bueno, ¿cuál es la postura? Bueno, la postura que uno tiene en medio de la barbarie es mínimo denunciar la barbarie. Estamos en una circunstancia de barbarie, predecible. ¿Por qué?
Porque el planeta está colapsado, ¿no? Porque los imperios en declive son agresivos, como que están todos estos componentes juntos que explican la agresividad. Entonces, alcanza con decir que el orden internacional está todo fleco. Es una parte, pero tenés que reconstruir otro orden internacional. Bueno, es que eso mismo te iba a preguntar, porque parece ser que la única respuesta que esquemas alternativos proponen es reivindicar el derecho internacional de la posguerra, el Consejo Nacional, que la ONU haga algo, los comunicados diplomáticos, y parece claramente que no alcanza con eso. No, yo creo que hay que retomar el internacionalismo y ahí cualquier movilización nuestra tiene que ser capaz de dialogar con las movilizaciones internas del pueblo norteamericano, que son muchas, que están siendo salvajemente reprimidas. Pero a ver, hay una encuesta de Gallup, no hace más de un mes, que, por ejemplo, una cosa inédita, da por primera vez que hay más apoyo a los palestinos con el peso lobby sionista en Estados Unidos que a los israelíes, ¿no? Y a pesar de las pocas guerras que al inicio no tiene clamor popular. O sea, las guerras norteamericanas, Bush estaba último en las encuestas, se metió en Irak y pasó a ser el padre de la patria. Sí, no. En este caso, Trump no. cayó. Entonces, yo creo que un movimiento por la paz a escala global tiene que ser capaz de dialogar con las movilizaciones internas. Claro, entre medio nos va un poco la vida, porque compañeros que están en Estados Unidos nos dicen que lo más probable es que pierda por paliza en noviembre y que además tenga un impeachment en la vuelta, ¿no? Pero claro, antes de eso están las ¿Un elecciones. qué, perdón? Un impeachment. Un impeachment. Bien. Pero antes de eso están las elecciones en Colombia y las elecciones en Brasil. Y las dos elecciones, bueno, la de Colombia Juegan claramente mucho. empezó con la agresión de Ecuador en la frontera con bombas y un comunicado que dice que Petro es el narcotraficante más furioso del mundo. Como era Maduro y Claro, ahora y ya en no hay más Brasil lancha. empieza una estrategia esta semana con respecto a ahogarlo financieramente por el uso de la PIX. Hay una imagino cuando llegue octubre las cosas que pasarán en Brasil. Sí. O sea, no juegan limpio. Además tenemos que entender que no juegan limpio, que van a un proceso, que los procesos en general están la cancha marcada en condiciones muy desfavorables. Y poniéndole 20 trillones a Milei para que gane Lo las que elecciones sea, a medio término, ¿no? y en Honduras más duro todavía, ¿no? Porque el peso de las remesas a la interna de la elección en Honduras es durísimo. Entonces tenés una lógica, además, sobre... Yo creo que lo que tenemos que entender las fuerzas populares es esto. Ellos nos dejaron avanzar hasta un determinado límite, no siempre hay una referencia que es de las reformas democráticas hasta los límites donde sectores del poder no los toleran. Pareciera ser que los límites los corrieron y algunos espacios donde la acumulación política social pudo avanzar en la primera década, siempre hubo resistencia porque hubo un golpe en Venezuela en el 2002, porque hubo procesos de desestabilizaciones en curso unos cuantos, pero como que están más agresivos, está más tenso. Y tenés que incorporar a la discusión que ahora tenemos una situación de mayor tensión social y política, que es lo que genera la derechización en Uruguay. Que a mí me tiene, no sé, sorprendido, pero tenés que asimilarla como una cosa nueva. Estipani acá en este programa diciendo solo le pido a Trump que invada a Cuba. Sí. Que eran cubanitos. Clamando por entrar al Escudo de las Américas, que tiene como centro el desastre, porque el Escudo de las Américas está presentado desde la lógica de ninguna influencia ajena a nuestro hemisferio, se llama China. Y el comercio de América Latina con China se multiplicó por 40. Supongamos que eso desaparece, nos caemos a pedazos. Sí, claro. O sea, hasta en términos materiales, sacá la lógica del sesgo político y Pero ideológico. es algo que a la calle Pou no se le ocurriría. Claro. O sea, O sea, gobernando no se les ocurre eso. Señores, no se Bueno, pero también aparecen ese tipo de resistencias inesperadas como lo que hablábamos hoy de la OTAN, de Europa, que dice, pará, yo claro. Primero no puedo gastar todo esto en gasto es una militar. reacción. Esto Sí, es una locura, o sea, Sí, no le conviene a nadie. Canadá también, ahora pidiendo que dejen de invadir el Líbano. O sea, hay una lógica, ¿no?, donde es tan brutal, tan salvaje, pero creo que nos vamos a tener que acostumbrar a estas lógicas salvajes porque se explican materialmente. O sea, se achica el espacio de la parte de la población a la que se puede sostener más o menos de manera razonable, las tensiones son mayores, esas tensiones... Porque, a ver... Pero además no tiene cómo salir si no es con guerra. Claro, pero con todo Trump tuvo... miremos el año de Trump, hay un informe de Oxfam de febrero de este año, enero-febrero de este año. Y ubica que el 1% más rico de los estadounidenses triplicó el porcentaje de ganancia. Pasó de un 5 a un 15% de la tasa de ganancia. O sea,
hay un sector que la está haciendo en pala también, Sí, ¿no? claro. Digo, porque muchas veces nos pasó acá cuando la dictadura, decíamos, bueno, miremos el negocio de la dictadura, que hubo sectores Claro. que le hicieron en pala a la dictadura. En el nazismo y el ascenso de Hitler al poder, hubo sectores que le hicieron en pala. También en Estados Unidos hay sectores, claro, esos sectores que hacen en pala al borde de una conflagración general, como nadie se salva, hay un momento donde también... Donde capaz que estás acumulando Epa, al Pepe. no, epa, esto está Además, con ese poder, ¿en qué mundo querés vivir también? voy a ¿no? enterrar una ¿Poder para civilización, qué? dijo hace Sí, sí. un par de días. Va a desaparecer. Bueno, Seguro. nosotros- Mañana desaparece. Exacto, fue a la hora que empezaba el programa la semana pasada, que lo dijimos. O sea, ¿Quién se la está llevando en pala en Estados Unidos? Bueno, hay 5 grandes empresas del complejo militar y tecnológico, que son las que en general le venden a Europa, que en pala. ¿no? OpenAI. En pala, es el gran ganador. O sea, sí. Yo creo que el complejo militar, industrial y tecnológico es el que, dijeron un amigo, vota todos los días en Estados Unidos. ¿No? Está el poder real. Está el poder real, por eso, independientemente de que saquen a Trump, ese poder real va a negociar que haya elementos de continuidad, ¿no? Tenés que entender que ese poder real marca la cancha hasta que no construyas una forma de poder alternativa, ¿no? Después, entre los ganadores también están los que están vinculados a las agencias. Las agencias de seguridad han tenido crecimiento de los recursos de manera media gigante, ¿no? Que imponer el dominio por la base del garrote implica que ahí elegís un sector que es el sector ganador. Y bueno, y en el perdedor, yo creo que la humanidad como humanidad tiene hoy la oportunidad casi hamliana, es decir, el ser o no ser. Es decir, señores, en este momento, todos lo discutimos esto en enero, decía, bueno, temas que podías resolver en meses, ahora lo tenés que resolver en horas. O sea, la Central de Trabajadores ahora en marzo llevó la propuesta, el mismo día que se conmemoraron los 50 años del golpe, de hacer una acción latinoamericana. Siempre nos ha costado, pero bueno que estemos por lo menos discutiendo esa idea. Es decir, tiene que haber momentos en que podamos contarle al mundo que cuando estaba esta barbarie había voces que no se quedaban discutiendo la baldosa cuando tenés una situación de este riesgo. Porque toda discusión tiene que estar relacionada. ¿El Por túnel eso- de 18? No, No se quedaba discutiendo el túnel de 18, por ejemplo, porque es yo lo que digo es cierto que vos tenés lo la inmediato, estancia de María Dolores. lo inmediato que te complica, pero tendrías que tener hoy, no lo tenés, ese es un gran problema, no tenés porque, a ver... ¿Y por qué esa apatía que se ve? Pero no solo apatía... ¿Será porque el problema es tan inconmensurable que no parece posible No hacer sé, nada? yo creo que tenés una parte de funcionalidad. Si fuera apatía sería distinto, porque, a ver, caso de Milei o caso de Paraguay es funcionalidad. O sea, pagaron para entrar al Consejo Paz, que es un ámbito sustitutivo de la ONU, que tiene unas reglas, que es, Tran elige quién está, Tran elige hasta dónde estás, Tran elige qué pasa. O sea, ¿cómo? Y además pagás todavía. ¿Cómo? Lo que menos hay son países con democracia. Claro, pero lo que liberales, digo ¿no? es, ¿cómo puede pasar eso? Y aparte no es Estados Unidos, es Trump. El líder eterno es Trump. ¿Cómo puede pasar esa involución? Es mesiánico, es mesiánico. Es un espanto. Entonces, es cierto que es muy complejo. Lo que tendrías que tener es que todos los gobiernos de América Latina y los pueblos de América Latina estuvieran abrazados como el náufrago a la tabla, de decir, acá es zona de paz, ¿no? Eso es difícil. Pero es la construcción que tenés que intentar desarrollar. Decir, bueno, señores, y después, por lo menos en el granito de arena que estás, acumular Asia, ¿no? Decir, bueno, tiene que haber acciones en todos los lugares que tengan esta clave. Yo imagino que vamos a ver un 1 de mayo donde esto resuene a escala del planeta. Es decir, en todos los actos del mundo, los trabajadores tiene que ser un 1 de mayo más grande. Lo primero que tendríamos que... Si yo quiero que eso sea importante, tendría que ir el doble de gente que el 1 de mayo anterior. ¿Y ¿Por a vos qué? te parece? Porque es el lugar, el Día Internacionalista por destrozo, es ese día. Claro. Y es una tribuna donde decís, bueno, es el día donde tengo que colocar esta denuncia, ¿no? Pero además, hasta por razones históricas, un gran trauma, un gran dolor para las izquierdas. El movimiento marxista europeo estaba atravesado por un montón de debates, ¿no? El debate de Bernstein y Rosa sobre reforma y revolución, creo que Bernstein en 1899 escribe del socialismo a la socialdemocracia o del socialismo teórico a la socialdemocracia en la realidad, una cosa así, donde revisa las formulaciones de Marx y ahí ensaya que, bueno, sobre todo por los avances que había tenido los trabajadores en Inglaterra, producto del saqueo de Inglaterra al mundo,
y esa relación desigual de colonialismo exacerbado, decía, bueno, lo que hay que concentrarse es en las reformas. Ese fue un debate. Esa vieja discusión que se llamaba la de unionismo, ¿no? Es más, había algunos como Bancol, integrantes de esos congresos, que defendía el colonialismo. Y bueno, dice, ¿cómo era marxista? Bueno, de hecho el Partido Comunista Francés con Argelia tuvo una situación muy complicada. Pero ese el segundo debate, pero el gran dolor es la guerra. Porque los 3 congresos previos a que estallara la guerra, se veía venir la guerra y lo que habían definido es, no entramos en una guerra imperialista a matarnos trabajadores contra trabajadores. Los trabajadores somos los que tenemos que frenar la guerra. Y termina en Alemania votando los empréstitos para la guerra con la oposición de Rosa, de Lenin. Quedaron perplejos ante el auge del chauvinismo local y terminamos en una situación de desastre. Bueno, estos momentos son momentos como para abrir esa discusión. Decimos, ¿cuál es el papel nuestro en esta circunstancia? ¿No? ¿Por qué es que tenemos que defender la paz? Y defender la paz es enfrentar el imperialismo, que es lo que está poniendo en riesgo la paz en el mundo actual. Es un costado que pocas veces se coloca, la cuestión de clase, por ejemplo, en los conflictos que están habiendo ahora. Lo digo, por ejemplo, en el sentido, no se plantea, bueno, los trabajadores israelíes, los trabajadores iraníes, o sea, todos los trabajadores de todos esos países que, bueno, de Ucrania y Rusia tampoco se puso en su momento, como que ese factor no estaba más. Quizá después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo 2 bandos enfrentados, o sea, aquel papel de la Primera Guerra como que se fue perdiendo un poco, ¿no? Claro. Ayatolá, claro, Trump. yo soy... Sí, claro. Ahora es tipo, Además hay una lógica del lenguaje, vos que sos medio especialista en eso, que es increíble. Te hablan de la guerra a Irán. Si no, es guerra de Estados Unidos. Como en Afganistán fue a Estados Unidos y la Irak, todas fueron guerras de Estados Unidos. Si fue que es el que provoca la guerra. La explicación que da Estados Unidos para eso es que es el territorio en donde se hace. Pero sí, claro. Juegan de local. ¿Quién la hace la guerra? 200 guerras de Estados Unidos. Pero yo te pego una piña, vas a decir la piña de Marcos Casas. Sí, claro. Seguro, señor. Es evidente que es Aunque me la pegues en mi casa. la guerra del Imperio Norteamericano, aunque recibas vos la piña, pum, claro. ¿no? Seguro. Sí, Es muy, muy emblemático, porque el lenguaje construye ahí. A lo que decís vos, yo creo que también pasa algo que es la correlación de fuerzas de la salida de la Segunda Guerra Mundial fue una correlación muy particular. Porque, o mirás, 8 de cada 10 nazis murieron en el frente oriental. Stalingrado solo es la guerra más importante de todo el siglo, sumando todo lo otro. Todo lo otro sumado, nada se equipara. O sea, en bajas, además. la guerra se definió ahí. Pero además una lógica que mientras las derechas, el caso de Francia es muy claro, con la Francia de Vichy y Pétain, colaboraron con el nazismo en muchos de los lugares, ¿no? Las izquierdas, movimientos partisanos, resistencia. Entonces, la derrota del nazismo transforma al movimiento obrero en la gran potencia ética. La Constitución italiana, que se aprueba con las fábricas ocupadas, establece en el artículo único, Italia es una república de trabajadores, fundada en el trabajo. En Francia se va a un plebiscito para que la propiedad social estuviera por encima de la propiedad privada, que pierde en segunda instancia 51-49. En Uruguay se discutía la reforma agraria. Va a un congreso de reforma agraria en el año 45 que termina con la ley de colonización. En China, movimiento anticolonial. En Estados Unidos se va a una reforma tributaria en 23 franjas, que la franja más alta le clava un 91%, como si fuera el IRPF. La franja más alta, 91% te masticaba de lo que superara hasta el monto. O sea, hay un componente a la salida de la Segunda Guerra Mundial de cambio de correlación de fuerzas que promueve el movimiento anticolonial en un montón de países, que genera el estado de bienestar y que genera un orden internacional de determinadas reglas. Que genera el estado de bienestar europeo. O sea, europeo. El Avanza éxito de la socialdemocracia europea se basa en que la Unión Soviética ganó en Stalingrado. Bueno, eso hoy no se puede, está en declive, y la tensión para sostener y construir hegemonía, cuando no puedo en lo comercial, en lo económico, en lo financiero, en lo diplomático, es a los cañonazos. Como fue antes en los cañonazos. ¿Qué fue la guerra del opio? China y la India eran el 50% del PIB a mitad del siglo XIX. 50 y pico % del PIB. Pasaron a ser el 6% del PIB sumado, después de que los arrasó el imperialismo británico. O sea, ¿y cómo fue? Con intercambio comercial, a los cañonazos. O sea, esa lógica imperial, en el fondo siempre estuvo. Y nosotros que de alguna manera siempre dijimos, están las normas, pero mirá que cuando tengan que elegir entre las normas y los intereses, sí, claro, van a primar los intereses. Es cómo se mueven. Tendríamos que tener más claridad, porque claro, no sirve para mucho.
siempre lo bromaba a Laurier. Laurier predijo la burbuja inmobiliaria del 2008, un año y medio antes. Laurier, ex secretario general del Partido Comunista. Pero no alcanza. Vos podés ser cinta negra en diagnóstico, no alcanza. Sí, claro. Porque la clave es... Igual esa la tiene, ¿eh? Claro, pero es ofrecer un camino de salida. Claro. O sea, la clave hoy es ofrecer un camino de salida. Las cosas que se han hecho, que son muchas, porque acá el 3 de enero mismo se salió la movilización, se salió el desembarco de ferias de primera semana, hubo actividades, el 5 de febrero recuperó el Frente Amplio pararse en una postura antiimperialista, envió una delegación a Cuba, se definió enviar solidaridad, se convocó esta actividad que se hizo de las centrales sindicales. Son pocas, pero no es que sean nada, ¿no? Uno dice, bueno, para el tamaño del problema tendría que ser todavía más intenso. Sí, el Frente Amplio a nivel fuerza política parece que está dando... por lo menos respuestas en ese sentido. Uno escucha a Lubetzky, por ejemplo, respecto a Cuba y dice que es un conflicto bilateral que tiene que resolver Cuba con Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. Está bastante evidente lo que es el distanciamiento entre Cancillería y Fuerza Política. No fue una declaración feliz. Sí, algo así, escuché que se tendría que distender ese conflicto. Sí, claro, sí. Claro. Pero te están bloqueando y... Algo está pasando ahí, algo está pasando ahí. O sea, es como patrón y trabajador, negocian libremente. Sí, claro. Es una relación de iguales. Sí. Somos muy profundamente desigual. Vamos, son momentos para con estos temas tener claridad, ¿no? Y es cierto que además se paga caro. Yo encuentro ahí diferencias también. El año pasado nosotros no logramos que el Senado, como institución, se pronunciara por el genocidio en Gaza. Al final se pronunció la bancada, pero no el Senado. Este año la bancada sí se pronunció el Senado condenando el bloqueo a Cuba. La derecha se fue de sala, fue una cosa media rara, pero era importante que la institución se pronunciara. Vos decís, ¿pero qué cambia? Bueno, yo no quiero que te pregunten, y vos que estabas ahí, por lo menos no lograron que se pronunciaran como institución, o sea, una de mínima, ¿no? Ha habido elementos que creo que también hacen, después es el trabajo de miles y miles de compañeros, saliendo a vender bonos, encontrando componentes de solidaridad ante una situación dramática, que además, si la historia se repite, no va a parar acá. O sea, es decir, bueno, ¿en qué momento se determine la paciencia para seguir con México? ¿No? Que han amenazado de 500 maneras. O con Colombia. El embajador que pone en México es un agente que era marín. ¿El embajador japonés? No, el embajador estadounidense en México. ¿No? Especialista en contrainsurgencia. Que pero aparte es tan de manual. Vos decís, la información está ahí aparte, no es que tenés que... Y mirás, y lo primero que dice es, México está controlado por los narcos, es el momento de... O sea, hay toda una lógica muy armada, de presión insoportable, que da resultado, ¿no? O sea, de hecho México dejó de mandarle petróleo a Cuba y aumentó los aranceles con China. Para intentar calmar con una relación que hay que entenderla, los compañeros tienen un 80 y pico por ciento de las exportaciones son con Estados Unidos, sí. O sea, el nivel de dependencia que está tiene al lado, alto, claro, sí. Y es un proceso que está resistiendo como puede, pero claro, en condiciones muy desfavorables, sí. Muy brutales. Pero vos podés entender las condiciones brutales, lo que no podés hacer es dejar de denunciar que eso es brutal. Oscar, mencionaste al pasar un concepto que no he escuchado que fue golpe de Estado mundial. Global, sí, claro, Global. porque si uno dice, las convenciones están por encima de las normas de cada país, ¿no? ¿Por qué jugamos a los criminales en esa humanidad? Porque dijimos, hay derecho, ¿no? El derecho internacional protege derechos propios de la personalidad humana. Claro, que también fue la justicia de los ganadores. Claro. ¿no? La justicia que salió después de la guerra. Vos tenés una lógica del orden internacional que es eso. Hay un trabajo de Zaffaroni que coloca las dos hipótesis, porque el otro sería la barbarie. Decir, bueno, si eso se cae sería la barbarie. Claro. Bueno, esta prédica de haber abandonado 60 y pico de instancias internacionales, de dejar a la ONU casi como un papel pintado en todo, impone... O sea, ¿qué es lo que le impide a Trump cercar Brasil y cambiar el gobierno? Su voluntad. Un comunicado de la ONU. Claro, su voluntad. O sea, tenés una lógica imperial, desenfrenada, que algunos te dicen, bueno, ¿por qué China no responde? La verdad, yo no quisiera que China responda. O sea, claro. Sí, porque se pica todo. El escenario de la respuesta, evidentemente, es un escenario sin retorno para la humanidad. Sí. Señores, despertémonos, estás en ese lugar. No me gustaría, pero lo peor que puedes hacer es hacerte el desinteresado como que no estás en ese lugar. ¿Solo qué podemos hacer? ¿Tenemos posibilidad de construir una respuesta militar a la ofensiva estadounidense? Ninguna. No parece. Bueno,
tenés que tratar de generar la respuesta social con mayor masividad posible y claridad. Tratando de tener las dos cosas. Todo aquel que esté de acuerdo con la racionalidad tendría que estar de este lado denunciando esto no. Pero claridad, ¿qué es esto? ¿Vos estás seguro de que tenés razón, Oscar? No, en este caso es muy claro. No, en este caso es muy claro. Hay datos. O sea, es demasiado evidente. O sea, la lógica es muy brutal, muy brutal. Y por el lado que vas, encontrás lo mismo. Entonces, la respuesta es que haya una respuesta militar que entierre a Estados Unidos. No debiera ser esa. Tendrías que encontrar una respuesta interna de los Estados Unidos que frene esta salvajada y construya una superestructura jurídica más razonable. Con alianza internacional entre Y que trabajadores. empiece a colocar arriba de la mesa la cooperación. Y también puede llegar a ser, de alguna manera, una cuestión de tiempo en el sentido de, bueno, pero también si el declive se pronuncia más, si el dólar deja efectivamente de ser la principal moneda del mundo, cosa que todavía no va a pasar inmediatamente. Hay un dato, chico, pero Fede. que en Venezuela claramente fue por eso la invasión, ¿no? O sea, va a llegar un momento que Estados Unidos tampoco va a poder pagar todo eso. Ahí hay un dato del declive que Por es eso sale las plata. transacciones comerciales en el planeta en el 2000 eran el 78% en dólares y ahora son el 51%. Ahora igual son el 51%. Sí, es mucho. No es que es una moneda marginal. No, claro. Es mucho lo que perdiste igual. Sí, es una Perdiste curva en descenso. más de un tercio de lo que comercializabas y esa es la apuesta de China. No mira, China tiene un pragmatismo extraordinario. Hizo un acuerdo con Arabia Saudita y bancan en yuanes, ¿no? Con los talibanes. O sea, el escenario más probable cuando Estados Unidos se retira de Afganistán es el lío con los musulmanes en la frontera con China, esto termina en guerra. Hicieron TLC, compran, venden. O sea, y un pragmatismo extraordinario. Pero lo que estoy diciendo es, cuando digo declive relativo es, declive de Estados Unidos es mucho menos del PIB mundial hoy, pero en mirada de riqueza no es tampoco como el PIB, es bastante más que el PIB. O sea, hay lógicas de influencia, ni hablar en el costado militar, donde decir, bueno, no trates esto como que es está liquidado, no. Entonces, el riesgo es altísimo. Y para mí, la única alternativa razonable es generar un movimiento global que vincule a lo más amplio posible la interna estadounidense por una salida razonable. ¿Es posible que gane un gobierno progresista en Estados Unidos en algún momento? No sé, Claro. para mí estamos en un momento donde puede pasar de todo. A mí me preguntas, ¿es posible que Trump anule las elecciones? Sí. ¿Es posible que haya atentados en el Mundial de falsa bandera? Sí. Entraron en la guerra de Vietnam con el Golfo Tonkin, que fue un atentado de falsa bandera. O sea, Y atentados que no sean de falsa bandera también podría ser. También, pero todo eso, De un bandera momento verdadera. de desespero de un tipo que si pierde las elecciones, o sea, si no gana un delfín de las que viene, va preso, porque ya está condenado. Pensarlo también con esa mentalidad. También que las robe las elecciones, o sea, todo puede pasar. A ver, todo eso para mí está abierto. Es decir, los escenarios son de tal inestabilidad que todos están abiertos, ¿no? Y además, tenés una conducción que es media impredecible, ¿no? O que puede haber una reingeniería. Lo decía también porque viste que la historia da como esos vuelcos que a veces eran como que la primera revolución iba a ser en Rusia o la segunda en realidad, no estaba en los libros de nadie. ¿No? Y bueno, que haya un gobierno progresista en Estados Unidos tampoco, hoy no lo está, o hace 10, 15 años, 30, mucho menos. Es que tenés que estar abierto a los escándalos, ¿no? O sea, teóricos. O sea, Claro. a que la historia salte por un lado y te sorprenda. El caso de China es una sorpresa. A mí me preguntabas en los 90, ¿China va a ser la principal economía del planeta, tecnológica, financiera y comercial? loco. ¿De dónde sacaste eso? China, mano obra barata, ¿no? Digo, Y en cómo mirábamos. 25 años hizo así. Seguro, es un aluvión, ¿no? Es un aluvión. Oscar, ¿y por qué ganan en todo el mundo o en gran parte, más allá de la caída de Orbán ahora en Hungría, pero hay un ascenso de la ultraderecha en el mundo y en contraposición no hay un ascenso en algunos países de la ultraizquierda, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí es una mirada muy eurocéntrica, ¿no? En Europa es razonable. Profundo declive económico, banderas que se levantan con la crisis de los migrantes y demás, reacciones de ese tipo, pero por ejemplo también está pasando en ese mismo mundo la Confederación del Sahel, donde Malí, Níger y Burkina le plantan cara a Francia después de una historia de saqueo gigante. O sea, Francia tiene 54 centrales nucleares que se alimentan del uranio malí y de la pobreza del pueblo malí. Y tiene las mayores reservas de oro producto de que saquea ese lugar. Y hubo un levantamiento. O sea, eso también es el mundo. O sea, lo que digo es,
Pasa que, claro, hablamos menos de la Confederación del Sahel que de La Unión Europea. La Unión Europea o de los países, tenemos una influencia más grande acá. Es más, nosotros mismos, a mí me pasó previo al Congreso, una actividad en la Argentina, preparando el Congreso, hice más o menos de cómo venía el programa informe, no estaba en ninguna parte de los documentos esto de la Confederación del Sahel. Un compañero joven, aparte, hijo de militantes uruguayos en Argentina, dice, ¿cómo puede ser que esto, que es un componente antiimperialista, triunfante, que levanta a Tomás Sankara, ustedes no lo tienen en cuenta? Y no le habíamos discutido ni por las tapas. No pasó ni por el margen, ni por el canto de la discusión. No están ni festejando entre tus otras goles. cosas, porque la mayoría de las veces discutimos de lo que ellos quieren que discutamos. O sea, la agenda temática está muy marcada por el debate que ellos te imponen, te marcan. Entonces yo no estoy tan convencido. Es más, ni siquiera acá, que venimos de perder 5 elecciones seguidas, porque perdimos en Honduras, perdimos en Chile, perdimos en Bolivia, perdimos en Argentina y perdimos en Ecuador. Ecuador denuncian fraude, pero perdimos la elección, ¿no? Aún así, ¿no? Vos me decías hace 20, 30 años atrás que íbamos a tener un 60 y pico % de los habitantes de América Latina en países gobernados por fuerzas progresistas de izquierda, estaríamos tirando cohetes, ¿no? Porque eso es lo que es México, Colombia, Uruguay. O sea, tenés un componente ahí que no es que te pasaron por arriba. No es que te pasaron Y las por que arriba. perdés no las perdés con el 10%, las perdés con tampoco, 40% en y general. tampoco creo que esté tan consolidado. De hecho, fíjate el fenómeno muy extraño de Chile. Hace 2 días que ganó. Es el presidente que tuvo la luna de miel más corta de la historia, ¿no? Primeras medidas tributarias y demás, y se desploma, ¿no? En una reacción muy... también pasa algo hoy con la forma de manifestación del pensamiento, que es todo muy fragmentado y Pero muy ¿qué espontáneo. pasa con eso? Porque también en Uruguay vemos algunos fenómenos de una derecha de algunos sectores de la derecha más agresivo, más violento o capaz que más elocuente de alguna manera en esa agresividad, pero que rápidamente, eso pasa en otros lugares, no sé qué va a pasar acá, pero que rápidamente esos ataques que son vistos con simpatía por la gente, bueno, después rápidamente se desploman. O sea, ya pasó con Milei. O sea, estamos hablando de Milei el año que viene, pero en las elecciones, esas que festejó, sacó el 40%. 6 de cada 10 argentinos de los que fueron a votar, no votaron a Milei. Y en septiembre además, había no sé, 30 no fue a votar. O sea, pero ¿qué pasa en esa mediación? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué? Por más que rápidamente, o sea, porque no es que tiene a la gente engañada durante años, ¿no? O sea, rápidamente la gente dice, no, nos cagaron, o sea, estamos peor, se desploma la popularidad. Pero ¿por qué llegan hasta ahí? O sea, ¿qué pasa con es el ruido? Nosotros tenemos ahí un montón de problemas. Primero, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por explicar que la capacidad de transformación que hay en la institución es una posibilidad relativa. Y que tiene un nivel de interdependencia muy fuerte con la capacidad de construcción social, de material. Voy a traducir esta tesis en blanco y negro. La vieja correlación de fuerza. Pero a ver, acabamos de firmar un convenio histórico para el sector doméstico y rural, ¿no? Ese convenio puede ser extraordinario o puede no servir para nada, o puede ser un gol en contra. O sea, ¿pero cómo? ¿El mismo convenio? Sí, el mismo convenio. El mismo convenio... Marcos, que es trabajador doméstico, va y le dice a la dueña, mirá que ahora tengo categoría, y termina echado, lo más probable es que no esté celebrando el convenio. Claro. ¿No? Y si al revés, no, porque no tuviste cómo defenderlo. Y si al revés se logra un cumplimiento alto del convenio en condiciones más o menos razonables, va a ser un antes y un después. Bueno, para eso tiene que ver con la fiscalización. y miles de mujeres. Y con que se agremien las trabajadoras y con que se acompañe con un proceso de conciencia. Para el trabajador rural lo mismo. Por primera vez beneficios en el residuo sueldo. Bueno, si 15, 20 años después de las 8 horas teníamos un 25% de trabajadores rurales que trabajaban más de 60 por semana, ¿no? No pensemos que esto se aplica porque está... Y una parte de la izquierda razona así. Salió el convenio y tengo que festejar el convenio, estoy resuelto. En la mayoría de los procesos de transformación, ¿no? Lo que avanzás en el plano institucional, las becas Butiá. Las becas Butiá pueden ser un componente que logre organizar en torno a las becas, al movimiento estudiantil, con la comunidad educativa, que ponga el debate en términos de equidad, el derecho a la educación, No parece o puede ser lo que está ser sucediendo. plata para el pichi. ¿Ya? Le dan plata al pichi. Sí, ¿no? y la comunidad estudiantil está más preocupada por el presupuesto sobre educativo. todo al que no le toca la beca. Sí, pero las becas se empiezan a aplicar este año. Entonces, en la aplicación, si es protagonista el movimiento de alguna manera, es un resultado, pero nos pasó ayer aparte.
Ayer tuvimos Uruguay Estudia, que lo organizamos desde el PCNT con el INEFO, dimos 10.000 becas, llegamos a 10.000 becas, pero no organizamos a nadie. Llegó el gobierno de la calle, bajó las 10.000 becas y nadie movió un milímetro. Nadie lo defendió. Nadie, porque no estaba arriba de la mesa como una conquista que ponía arriba de la mesa un derecho. Entonces, ¿y eso quién lo hace? Ese es el pueblo organizado. Si no hay pueblo organizado, no hay proceso popular posible. Algo similar. Bueno, pero a la inversa, a veces no le cuesta a los gobiernos progresistas cuando llegan al gobierno que haya protesta, que haya movilización, porque es más, molesta a veces. No solo cuesta, sino que además hay una tendencia a intentar disciplinar el movimiento reivindicativo que te puso ahí, lo que es un error gigantesco. Como el mismo error si el movimiento es indiferente a pensar que es lo mismo. O sea, a ver, hoy estamos discutiendo la forma en la que te jubilás a los 60 años, ¿no? Más allá, más acá, con mejora, qué porcentaje, cómo no se te hay detrimento. En el diálogo social. Pero estamos discutiendo eso, no estamos discutiendo los 70. Con la derecha estamos discutiendo los 70, no estamos en la reforma Milei. O sea, hay un escenario distinto. Lo que no quiere decir que el escenario distinto solo determina los resultados. Los resultados son determinantes en la que confluyen un conjunto de factores. Y uno que es muy fuerte, voy a poner otro ejemplo. Los cambios en ACE, son cambios potentes en ACE. O sea, se va a recibir, ya recibió este año, partida económica previa adelantada a cambio de que destercerice. Entonces, en vez de ir a alquilar el tomógrafo o la cama de CTI del privado, va a comprar el tomógrafo y la cama de CTI y va a generar ese ahorro que además se lo adelantaste. Eso va a permitir, lo mismo, los que somos afiliados a ACE, los que somos afiliados a ACE no obligados, o sea, los que pudiendo estar afiliados a una mutualista estamos afiliados a ACE. Somos casi 600.000, pero nunca se le computaba ese monto a ACE. Ahora, cada nuevo afiliado de ACE que no sea obligatorio se le va a computar en los recursos de ACE. Eso que del Sistema Nacional Integrado. Es salud pública, pero eso el Fondo Nacional. existe desde el 2008, pero no existía esta condicionante. O sea, ACE nunca se llevaba su cuota aparte de gente que quería estar afiliada. Se llevaba la cápita, pero se les contaba el presupuesto, entonces estaban en el mismo lugar. Claro. Ahora no. El nuevo afiliado. Vas a tener una posibilidad que los nuevos afiliados se reconozcan el presupuesto. Eso tiene un margen de mejora en la posibilidad de atención, de especialistas y demás, alta. Si eso no va acompañado con un gran movimiento de usuarios que sintetice el proceso, lo más probable es que ese proceso pase como un dato administrativo menor y no como una conquista social. Y no es lo mismo cuando el pueblo conquista algo que cuando se entera que algo pasó. Y el gran desafío de la izquierda, de las izquierdas en el mundo, esto lo decía Fanon, es generar ese proceso. Si no generas ese proceso, te van a mirar como un elenco gobernante ajeno y no como parte de su lucha. Y si te ven como un elenco gobernante ajeno, ¿no? Pueden medir más o menos sensibilidad. Es como, te miro desde otro lugar. ¿Y qué pasa si te ven como un elenco gobernante ajeno que además no cumple con el Peor. programa por el cual te votaron? Depende, porque vos, a ver, te pongo un ejemplo. O por lo menos con las prioridades o con la esperanza. Hoy vos tenés que explicar, votaste un programa en un mundo que no tenía guerra, hoy tiene guerra y probablemente este año lo que haya que sean 200 millones de dificultades. Debe invertir cuando tenés un loco apuntando con un cañón a los países. Eso va a pasar. Pero lo que sí tenés que vos colocar es que en torno al programa diste la máxima batalla, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo. Yo creo que el Frente tiene que avanzar en la reducción de la jornada laboral, ¿no? Ahora, yo no soy tarado. Si Lula pierde en Brasil y tenemos una reforma Bolsonaro acá y una reforma Milei acá, vamos a tener que defender los consejos salarios, más que avanzar en la reducción de la jornada laboral, porque no somos una isla. Por una cuestión de correlación de fuerza. Si Lula avanza en Brasil, que además tiene entre sus planteos, que ya tocaron ahora, es la reducción de la jornada laboral, las posibilidades de materializar la reducción de la jornada laboral son mayores, porque no jugás solo. Lo mismo en avances tributarios. Parte de lo que se plebiscita en Brasil es una reforma tributaria que grava a los que más tienen. Bueno, tenés más posibilidades de avanzar. Entonces, yo sí creo que voy a poner un ejemplo del gobierno del Frente del 2015 al 2019. No teníamos previsto cuando hicimos la campaña electoral que Argentina y Brasil se iban a desplomar. Pero Argentina y Brasil se desplomaron. Y junto con Argentina y Brasil el precio de los commodities. Pero el crecimiento económico del Uruguay, que estaba en 3.4 por año, pasó a ser 1. Bueno, en esas condiciones la tensión redistributiva se tornó insoportable y se puso en repecho todo. A veces tenés que explicar el repecho. Lo que no puedes hacer es no explicar el repecho. Por eso, en la campaña electoral, muchos cuando hablábamos del programa, decíamos, este es un programa por el que hay que luchar, organizarse y luchar por el programa. No alcanza votar por el programa. Votar con el programa es una parte, pero los cambios programáticos que el Frente plantea no solo están en la esfera de la institucionalidad. Precisás para aplicar el programa fuerte movimiento de pueblo organizado. Es más, en un país que tiene el tamaño que tiene, a ver, el Mercosur es el 2,6% del PIB mundial y Uruguay es el 2% del Mercosur. No movemos la aguja a nivel del PIB mundial. Hay cosas que puedes hacer y esas tienes que hacer. Sí, claro.
Todas, la política de frontera, cada medida que tomás que pueda ayudar a contemplar. Pero es cierto que en un montón de temas Estás atado. estás muy atado, ¿no? Y es más, es cierto además que hoy el grado y el peso que tienen las grandes corporaciones te limita fuertemente. O sea, el Banco República tiene que jugar en el marco de las normas Basilea, si no, queda fuera de la grabación de los bancos. O sea, cada medida que tomás tiene un montón de determinantes. Lo que sí es razonable que vos expliques esta determinante. Cuando hagas campaña electoral, tener claro que no es votame y listo. Y muchas veces caemos en esa torpeza, es decir, votame, viene un gobierno que va a resolver. Y después, además, trasladamos peor, que es miren lo que el gobierno hizo. No, señor, ¿cómo el gobierno hizo? Si ese gobierno es resultado de la lucha del pueblo de 100 años, no hizo el gobierno. No desconozca ese proceso social, histórico, político, de acumulación, sin el cual no hubiera gobierno. Por eso es importante que cada compañero, aún el que firmó el decreto, no piense que es responsable del decreto. O es que si mañana votamos la reducción de la jornada laboral, va a ser el Parlamento el que logra la reducción de la jornada y no la lucha de los trabajadores de 1 siglo y medio. Señor. Pero Óscar, entonces, el bajo nivel de aprobación del gobierno, dentro de los propios votantes del gobierno, uno podría decir que se explica en términos de deficiencia de comunicación y de falta de movilización para impulsar nuevas transformaciones. No, y errores también. A ver, no haber definido el genocidio en Gaza es un error carísimo. Carísimo, ¿no? O sea, caro. Es evidente. Una situación de, según UNICEF, la mayor población pediátrica amputada del planeta, nunca existió una cosa así. No definirla, hay una parte de los compañeros que no te la perdonan, ¿no? Por más que se haya definido el Frente Amplio o algunos compañeros individualmente, si bueno, el gobierno, como gobierno, no se definió a un precio altísimo.